Midori-kun. ¿Qué se hace en estudios generales y esas cosas? ¿No es esta una escuela de héroes? Pregunta Dazai mientras recogen sus cosas y se dirigen a la última hora del día. Heroísmo. Chuya y Dazai habían decidido de antemano que sería mejor separarse un rato. Así podrían abarcar más terreno y obtener más información. Cualquier información era útil, ya que Mori aún no les había dado un maldito objetivo. Midoriya frunce el ceño, acostumbrándose poco a poco al apodo. Que yo sepa. Se dedican a las relaciones públicas y a la limpieza del heroísmo. Espera. Eso probablemente sea la carrera de administración de empresas. ¿No? Punto. Midoriya ríe levemente, rascándose la nuca con timidez. Estoy bastante seguro de que los estudios generales están formados principalmente por personas que no pudieron acceder al curso de héroes. Propiamente dicho. Creo que acaban trabajando en lugares como el HPSC. También hay un curso de apoyo. Pero dan un poco de miedo. Todoroki, que había estado con ellos. Resopla un poco. ¿Te refieres a Hatsune? ¿Verdad? ¿Midoriya? Dazai arquea una ceja cuando Midoriya se estremece abiertamente. ¿Quién es esta tal Hatsune? Pregunta Dazai, intrigado. Empiezan a salir, ignorando por completo las órdenes de Iida de formar fila y salir con diligencia. Es buena persona. Es talentosa. Muy abierta, murmura Midoriya. Algo pálido. Dazai se esfuerza por no arquear las cejas ante la descripción. Todoroki resopla. Es una persona interesante. Sin duda. Se gira un poco hacia Dazai mientras camina con ellos. He oído que está un poco desequilibrada. Pero es muy servicial. ¿Te refieres a aterrador? Midoriya se estremece un poco y Todoroki le sonríe dulcemente al héroe de cabello verde. Dazai de repente quiere conocer a esa tal Hatsune lo antes posible. ¡Wow! ¿Acaso el curso de soporte no es como soporte técnico? ¿Algo así? Como si necesitaras equipo para complementar tu habilidad. ¿Tal vez? ¿Quizás podrías conseguir unos guantes? Dijiste que tu habilidad podría lastimar a nuestros compañeros mutantes. Dazai suelta una risita irónica. Puedo comprar cualquier guante normal. No es para molestar a los demás. Además, ¿qué tipo de peculiaridades requieren equipo? Espera. Dazai ha oído hablar de personas que necesitan objetos para usar sus habilidades. Como la muñeca de Kyusaku. Quizás algo así. O las peculiaridades también pueden estar relacionadas con objetos. Pregunta. Saltando delante de la pareja. Midoriya frunce ligeramente el ceño. No. ¿En realidad no? Es más bien algo de apoyo. ¿A qué te refieres con también? ¿Se pueden vincular las habilidades a objetos? Sí, dice Dazai, haciendo énfasis en la P. Pero eso no viene al caso. En fin. ¿A dónde vamos ahora? Por ahora. El gimnasio, murmura Todoroki. ¿Se unirán a nosotros? ¿Tal vez? No lo sé. Suspira dramáticamente. Tendré que preguntarle al sensei. Se queja un poco y Todoroki siente que sonríe levemente ante su comportamiento. Puede que necesites tiempo para ponerte al día. Si necesitas ayuda, no dudes en pedirla, dijo Todoroki con una sinceridad que a Dazai le dio ganas de vomitar. Pero cualquier momento de complicidad sería bueno para ellos. Así que Dazai asintió enérgicamente y le dio las gracias. Esperaba que Chibi también estuviera avanzando. Cuanto antes se hicieran amigos de esta clase, mejor. Espera. Tío. O sea, ¿cómo era ser parte de una pandilla? Pregunta Kaminari, chocando con Chuya al caminar. Chuya resopla ante la pregunta. ¿Qué te imaginas que sería? Pregunta, ligeramente divertido por la extraña curiosidad del chico rubio. Como si nada. Kaminari hizo un gesto vago con la mano. ¿Andabas por ahí con bates de béisbol y esas cosas? ¿Listo para golpear a la gente? Chuya siente que le cae una gota de sudor en la frente. No. Espera. Apuesto a que robaste un banco o algo así. No. No de verdad, un momento. ¿Usted incendió edificios? Chuya se detiene un instante. Quizá ese. Levanta la vista.
intentando recordar si alguna vez ha provocado un incendio a propósito. Normalmente era una consecuencia. No, ¿un objetivo? El incendio simplemente ocurrió. No puede ser. ¿En serio? Chuya se pregunta en silencio si un estudiante del curso de héroes debería mostrar tanto interés en las actividades de las pandillas. Pero se guarda las preguntas para sí mismo. Sí. ¿Supongo? ¿Qué demonios se supone que debe decir? ¿Es esto normal o es algo típico de Kaminari? Kaminari suspira y se lleva las manos a la nuca mientras camina. Tío, eso suena muy interesante. ¿Eh? ¿Quieres unirte a una pandilla o algo así? Pregunta Chuya incrédulo. Solo Kaminari. ¿Se ríe? Imposible. Te estoy tomando el pelo. Kaminari se ríe entre dientes. Es divertido escucharlo. Eso es todo. Quiero decir. ¿Cuántas veces tienes la oportunidad de conocer a un antiguo miembro de una pandilla? ¿Por qué Chuya no estaba convencido? Kaminari continúa acribillándolo a preguntas y Chuya se pregunta por centésima vez si esta misión ha valido la pena. Bueno. Al menos la empresa es interesante. ¿No? ¿Ustedes también consumían drogas? Bueno. Por hoy ya es suficiente. Chuya. ¿Me echaste de menos? Dazai suelta una carcajada y corre hacia Chuya mientras los demás estudiantes se preparan para ponerse sus trajes de héroe. Solo debían observar. Tal como Aizawa les había ordenado. Lárgate. Que no. Dazai se ríe entre dientes ante sus protestas y se coloca a su lado. Con el ojo ciego cubierto por la protección de Chuya. Aizawa les había dejado bien claro que tendrían que unirse a las clases de héroes a partir del día siguiente. Y que hoy simplemente debían observar desde la barrera y nada más. Dazai tiene la sensación de que Aizawa piensa que no saben dónde poner límites. Que serían demasiado violentos. Bueno. Probablemente tenga razón. ¿Dazai de mierda? Asiente Dazai mientras se colocan en los límites del campo de entrenamiento. Nadie podrá oír su conversación desde esa distancia. ¿Y ahora qué? Pregunta Chuya, metiendo las manos en los bolsillos. Nos hacemos amigos de esos santurrones. ¿Y luego qué? Entonces recopilaremos información hasta que Mori-san nos asigne una tarea. Creo. Suspiró Dazai. Molesto. Pero por el bien de esta misión. Es mejor que tengamos algunos objetivos de todos modos. Chuya asiente. Adoptando un semblante más serio al hablar de la misión. Tengo algunas sospechas sobre por qué Mori-san nos envió aquí. Pero por ahora solo son sospechas. Dazai suspira levemente mientras se coloca detrás del mafioso de baja estatura y apoya la barbilla en la cabeza de Chuya. Metiendo las manos en los bolsillos. El pelirrojo le da un manotazo. Pero no hace mucho más. Primero que nada. Tenemos que investigar a los villanos más importantes y obtener información. Luego. La HPSC. Chuya asintió. Algo difícil con Dazai apoyándose en él. Pero lo logró. Preferiría comerse su propio zapato antes que admitirlo. Pero le había gustado. El mafioso bajito se cruza de brazos y reflexiona un instante. ¿Y si jugamos a ser agentes dobles? Sugiere. Dazai asiente con un murmullo ante la idea. Tendríamos que tener cuidado. Que yo sepa. La mayor amenaza es el recién formado Frente de Liberación Paranormal. O algo igual de cutre. Chuya sonríe con sorna. Tan hortera como, prodigio demonio. Le sonríe a Dazai. Inclinando un poco la cabeza para reírse entre dientes. Dazai suelta una risita y se acurruca más contra su pareja. Tan hortera como tu estúpido sombrero. Chuya resopló. Pero no le dio mayor importancia. Satisfecho de estar en presencia de alguien familiar. Por muy molesta que fuera. Tras un día entre gente que le resultaba extraña. Sospechaba que Dazai sentía lo mismo. A juzgar por la forma en que se estaba fundiendo con Chuya en ese momento. Era extrañamente agradable después de un día siendo amable y complaciente con gente que estaba en otra onda. Sentaremos unas buenas bases más tarde. Parece que esta misión será larga, murmura Dazai en el cabello de Chuya. Luego se separa del pelirrojo y se endereza al notar que la clase 1 regresa lentamente de los vestuarios después de haberse cambiado. Chuya simplemente suspira y se encoge de hombros. Es hora de ver de qué están hechos estos mocosos.
¡Guau! Eso es atroz. Absolutamente horrible. Eso jamás resistiría en una pelea. ¿Qué demonios? Es demasiado lento. Los pensamientos se arremolinaban en la cabeza de Chuya mientras observaba el entrenamiento de la clase 1A. ¿Acaso se podía llamar entrenamiento? Se estaban conteniendo demasiado. Sintió un pinchazo en el estómago al ver cómo Uraraka usaba su Kirk. No estaba optimizado. Podía hacer mucho más. Sintió un nudo en el estómago al ver el repugnante desaprovechamiento de sus habilidades. Podría hacer mucho más con la gravedad. La gravedad era tan versátil. Y verla reducida a eso le dolía en el alma. Se pellizcó el puente de la nariz al ver la postura del chico bicolor. Favorecía tanto el lado derecho que casi dolía mirarlo. Bakugou no estaba mal, supuso. Un pesado. Pero su técnica era ingeniosa. Kirishima supo usar su Kirk decentemente. No lo aprovechó al máximo. Pero fue ingenioso comparado con la aberración que fue el uso que Mina le dio al suyo. Su Kirk era ácido puro. ¿Y lo único que hizo fue patinar por ahí? Esto duele un poco, oyó murmurar a Dazai. Y Chuya hizo una mueca en respuesta. ¿Por qué? Maldita sea. Estaba de acuerdo. No era tanto la técnica. No. La técnica era más o menos aceptable. Los profesores de la UA se habían encargado de eso. Y estos estudiantes habían sido blanco de villanos. Así que tenían una experiencia decente en combate. Lo que más le frustraba era el potencial desperdiciado de sus peculiaridades. Podía ver en la expresión sombría del rostro de Dazai que a él también le molestaba. Por Dios. Que alguien me mate. Coma. Gime Dazai al ver a Asido materializar ácido y lanzarlo sin ton ni son. Voy a vomitar. Ni siquiera va a ser gracioso. ¿Por qué ese tipo con cola no tiene un arma? Murmura Chuya. Sintiendo cómo se le tensa una ceja ante las patadas mal dirigidas del chico. Es un completo inútil así. Dazai suspira. No sé. Le vendría bien un arma. Pero apostaría a que aquí la ayuda extra se vería como algo malvado. ¿Eh? ¿Pero el equipo de apoyo no es un problema? MHM. Pero es interesante que tengan un héroe popular que usa armas de fuego, dice Dazai con voz pausada. Cruzando las manos detrás de la cabeza con desgana. Chuya mira con furia al mutante de la cola. Ve que el tipo se estremece levemente y mira a su alrededor. ¿Es algún tipo de prejuicio o algo así? Dazai tararea. Quizás. Chuya quiere darse cabezazos contra la pared. Lo único que lo detiene es que sería patético intentar suicidarse en la nueva misión antes que Dazai. No podría reconciliar eso con su orgullo. No. Gracias. Sigue observando las batallas durante un rato más. Sintiendo cómo su presión arterial aumenta poco a poco. Caramba. Me acabo de dar cuenta de que sus trajes de héroe ni siquiera son gruesos. Es pura licra. Mira el traje de Yaoyorozu. No tiene relleno. ¿Acaso no pueden pensar en algo? Unas cremalleras. Tal vez, murmuró Dazai. Irritado. No podía imaginarse salir a rescatar a alguien en una zona llena de escombros con un traje tan endeble. Sobre todo con esos tacones. ¿Acaso tenía el equilibrio suficiente? Pero ese soporte para libros en la espalda del traje era un despropósito. ¿Era una estantería? Ni siquiera estaba bien sujeto. ¿Yaoyorozu? Pregunta Chuya. Inclinando la cabeza confundido. Esa. Dazai la señala y Chuya se estremece. No puede ser. Lo sé. Chibi. Lo sé. Eso es. Joder. Eso no puede ser seguro. Chuya se interrumpe al ver algo más. Algo igual de horrible. Ese tipo lleva una capa. Eso se pillaría enseguida, como esa maldita chaqueta que llevas tú. Yo disparo desde la retaguardia y elaboro estrategias a distancia. Ese tipo lucha en primera línea. Hay una diferencia. Yo tengo al menos un mínimo de conciencia espacial en batalla. Dudo que él pueda decir lo mismo. Chuya resopla. Tiene una réplica preparada cuando divisa algo más. Siente que sus ojos se abren desmesuradamente. Ese tipo de la cinta adhesiva. ¿Tiene un dispensador de cinta para cascos? Imposible. ¿Verdad? Dazai resopla. Parece que sí. ¿Publicidad? Publicidad. Chuya quiere llorar.
Está a punto de quejarse un poco más cuando dos manos débiles caen sobre sus hombros y los de Dazai. Ambos se estremecen ligeramente por el impacto. Estaban tan absortos en sus chismes que no se habían dado cuenta de que el profesor se acercaba. Era All Might, ¿verdad? Vaya. Vaya. ¿Cómo va la observación? ¿Muchachos? Pregunta el hombre de aspecto frágil. De pie junto a ellos. Chuya hace una mueca ante la pregunta. ¿Debería mentir? Está bien. Dios mío. Ni él le creería. Lo están haciendo muy bien para su experiencia. Interviene Dazai con una sonrisa de oreja a oreja. All Might esboza una leve sonrisa ante la respuesta. Antes de que su rostro se torne más serio. De repente, el aire se carga de una tensión incómoda mientras el antiguo héroe número 1 los mira con conflicto en los ojos. El hombre, de aspecto frágil, esboza una sonrisa amable mientras se da la vuelta. Por favor, síganme. Quería hablar con ustedes un rato. El rostro de All Might se tensó ligeramente. Se dirigió a uno de los bancos laterales para sentarse, haciendo un gesto a los dos niños para que lo acompañaran. Se dejó caer en uno de los asientos con un resoplido de esfuerzo, indicando a Dazai y Chuya que se sentaran también. Chuya permaneció de pie. Pero Dazai se sentó a su lado. El hombre parecía serio. Llevaba un tiempo queriendo hablar con ustedes dos. All Might dice, arrastrando las palabras desde su débil garganta. Muy lejos de la voz atronadora que el público asociaba con su imagen de héroe. Dazai inclina la cabeza en señal de pregunta y Chuya se inclina ligeramente hacia adelante. ¿Y bien? Suéltalo. Viejo. Dazai le da un codazo al pelirrojo por su tono. Como si tuviera derecho a opinar. Chuya solo gruñe levemente a su compañero y alza la barbilla con impaciencia. El hombre que tienen delante solo se ríe entre dientes ante la muestra de irrespeto, tomándola como una broma infantil. Sabemos la verdad sobre ustedes dos. Sobre lo que han hecho. No. No lo sabes, quiere decir Chuya. Solo sabes lo que queremos que sepas. Resulta casi cómico lo iluso que era este tipo. Pero aún así. Chuya finge desviar la mirada. Sabemos de los crímenes. Pero tienen que entender que eran niños. El pelirrojo casi gruñe ante el comentario insultante. Pero lo reprime. Dazai tararea levemente. Chuya se mueve un poco inquieto. Al fin y al cabo. Todo está en el lenguaje corporal. Interpretan a la perfección el papel de culpables con sus sutiles movimientos. Es algo que All Might percibe. Lo nota en la forma en que sus ojos se entrecierran con benevolencia. Después de todo, él fue el héroe más conocido. Y parece desconocer el funcionamiento del mundo clandestino. Confundiendo las armas que tiene delante con niños. Como si fueran historias lastimeras en lugar de herramientas dignas de una destrucción sin precedentes en la larga historia de Lampa. Como si fueran humanos. Chuya casi se ríe con desdén al pensarlo. Para ser un niño, primero hay que ser humano. Y Chuya no cumplía con ese requisito ni de lejos. Al menos. Dazai tenía la biología que lo respaldaba. Chuya no tenía nada. El alma está hecha de recuerdos. El cuerpo está hecho de carne. A esta amalgama de ideas abstractas sus familiares le dan un nombre y la dejan libre para tomar decisiones respecto a su estancia en este planeta. Ese es el esquema básico de la humanidad. El alma de Chuya es una singularidad que hierve furiosamente en sus venas. Su cuerpo. Un molde creado y deformado para albergar una maqueta de guerra a escala. Carece de recuerdos. Su nombre fue un susurro de su programador. Una marca. En el mejor de los casos. Como la de un científico que bautiza un nuevo descubrimiento con su propio nombre. Ni siquiera recuerda que alguna vez le hayan permitido elegir por sí mismo. Siempre era él quien deformaba y retorcía ese cuerpo deforme. Esa arcilla que llamaba suyo. Para adaptarse a la nueva forma de infierno en la que esta vida terrenal lo había obligado a vivir. Fracasó tan estrepitosamente en ese molde preestablecido que era un milagro que siquiera pareciera encajar en él. Así que ver a gente estúpida como All Might mirándolo de esa manera lo enfureció. No sabe lo que está viendo. No tiene ni idea de que está viendo una pobre imitación del niño que cree que es Chuya.
Los profesores de la UA queremos ayudarte. Sé reconocer una sonrisa fingida cuando la veo y... Has estado triste desde que llegaste aquí. Te prometo que haremos todo lo posible por protegerte. Niños como tú jamás deberían haber estado en un entorno tan terrible. Su mirada es amable. Como si estuviera envuelta en algodón para atenuar su intensidad. La sonrisa es sincera. Pero tenue. Como si ambos fueran presas acorraladas a las que hay que acercarse con sumo cuidado. Chuya debería alegrarse de que el plan funcionara. De que despertaran simpatía. Pero esto se sentía demasiado personal. Como si el héroe frente a ellos realmente quisiera ayudarlos. Protegerlos. Como si Chuya pudiera contarle a ese hombre todo lo que había hecho y aún así él le dijera: déjame salvarte. No se trataba de la manipulación divertida a la que sometieron a Aizawa. No. Este hombre era dolorosamente sincero. Y eso estaba sacando de quicio a Chuya. ¿Este hombre tan débil lo protegerá? No me hagas reír. Piensa. Qué ingenuo al creer que necesitaban ser salvados. No somos unos malditos niños. Quiere gritarle al héroe mal informado. Deja de mirarme así. Es insultante. El héroe profesional prosigue. Con las palabras saliendo de su garganta con dificultad. De verdad que queremos. De verdad que queremos salvaros. Al menos yo sí. Los dos merecéis una nueva oportunidad. Un pesado silencio se apoderó del lugar mientras el hombre los miraba con una determinación que hacía que Chuya quisiera reírse en su cara. El pelirrojo observó a su compañero con furia contenida. Sintiendo también un ligero alivio al percibir cierta frialdad en los ojos de Dazai. Una frialdad que solo Chuya podía descifrar. Pues el héroe frente a él era ajeno a ese brillo peligroso. De acuerdo, dice Dazai con cautela. All Might frunce el ceño. ¿De acuerdo? Pregunta con suavidad, sonriendo como para animarlos a hablar más. El tono triplica la furia de Chuya. Qué descaro hablarle así al prodigio demonio. De acuerdo. Ya te oímos. ¿Quieres ayudar? ¿Hemos terminado? Preguntó Dazai con tono despectivo y la mirada llena de fastidio. Daba la impresión de que Dazai había escuchado lo mismo 1.000.000 de veces. Pero que sus palabras nunca habían servido de nada. Es una forma astuta de manejar esto. Piensa Chuya distraídamente. Ocultando su fastidio. Dazai estaba visiblemente molesto. Se le notaba en la cara. Así que la mejor manera de manejar la situación era como él la estaba manejando. La víctima involuntaria y cansada. Pero, en el fondo, Chuya no podía evitar sentir que esas palabras tal vez tuvieran algo de verdad. Sabía que los adultos de su vida le habían fallado. Al igual que a las ovejas. Se preguntó en silencio si Dazai habría pasado por algo igual de grave como para que su rostro, normalmente tan impasible, mostrara esa rara molestia con tanta claridad. No podía ser eso. ¿Verdad? Había visto cómo Mori mimaba a Dazai. Rondándolo como una madre sobreprotectora. El pequeño mafioso frunció el ceño al pensarlo. Los ojos de All Might se llenan de una tristeza imposible ante la respuesta. Y Chuya siente el impulso de arrancárselos. No sé, quién te haya prometido cosas así antes y no las haya cumplido. Pero te prometo que soy sincero. De verdad, los ojos de su compañero son fríos. El pelirrojo siente un ligero alivio al ver que el pequeño intento de All Might de hacer obras de caridad también enfadó a Dazai. Tus huesos podrían quebrarse en un instante, dice Dazai con un tono gélido en su voz. Apenas puedes caminar a veces. Te vi toser sangre hace un rato. ¿De verdad quieres que creamos que estamos en grave peligro y que tú? Precisamente tú. ¿Podrías salvarnos? Lo dice con tal sarcasmo que resulta insultante. No hay necesidad de fingir contigo. Sensei. Conoces nuestra naturaleza. Así que seré directo. Chuya se pregunta si semejante hostilidad encajaría bien con el plan. Pero por la expresión de All Might. Podrían atacarlo brutalmente y aún así los consideraría una tragedia. Pensarlo debería ser una victoria. Pero solo consigue que su ira se triplique y luego se duplique. Nunca quisimos estar en la UA. Si dependiera de nosotros. Estaríamos de vuelta en Yokohama haciendo recados para la mafia. No haciéndonos los santos con estos chicos a los que ustedes, los profesores, están preparando para la guerra. No te atrevas a venir aquí a fingir que eres un santo.
No te atrevas a mirarnos así. Dazai dejó que las palabras resonaran en el aire por un momento. Mirando fijamente al antiguo héroe profesional. Desafiándolo a continuar. Satisfecho con el efecto de sus palabras. Se levantó. Se sacudió el polvo del uniforme y se alejó del banco con pasos rígidos. Chuya lo siguió en silencio. Sin decir palabra. Miró hacia atrás y le lanzó una última mirada fulminante a All Might. El héroe parece desconsolado. Claramente dolido. Pero a Chuya no le importa en absoluto y sale corriendo tras su compañero. Se jugó bien. Pero de alguna manera no se siente como un juego en absoluto. Todoroki-san, tararea el chico. Girándose para saludar a una ansiosa Momo. Yaoyorozu, responde Todoroki. ¿Necesitas algo? La heroína. Con la mano cerrada en puño. La acerca a su pecho con inseguridad. Mientras sus ojos se desvían. Evitando al chico que tiene delante. Se aclara la garganta y endereza la postura. Girando los hombros imperceptiblemente para recuperar el equilibrio. ¿Qué te parecen los nuevos estudiantes de Yokohama? Pregunta finalmente. Cambiando el puño para agarrar el cinturón de su traje. Todoroki sintió que sus ojos se suavizaban ante la pregunta. Sabía que, de entre todos los alumnos de la clase, Yaoyorozu era la que tenía más motivos para desconfiar de los nuevos. Al fin y al cabo, provenían de la ciudad que había asesinado a su primer mentor. Esto tiene que ver con el héroe profesional Uwabami. ¿Verdad? Pregunta con suavidad. Preguntándose en silencio cómo debería abordar la situación. Yaoyorozu contuvo la respiración al oír el nombre. Cerrando los ojos con fuerza. Cambió ligeramente el peso de un pie al otro. No. Esa no es la razón principal. Ella aparta la mirada. No tenía mucha relación con Uwabami-san. Pasamos la mayor parte de las prácticas detrás de ella. Rogándole que nos dejara salir al campo. Los mensajes invasivos y no solicitados que recibí después de los anuncios en los que nos obligó a participar tampoco fueron muy agradables. Pero, Momo miró a Todoroki a los ojos por primera vez desde que había comenzado la conversación. Todavía la conocía. Nos abrazó a Kendo-san y a mí cuando nos vimos por primera vez. Estaba emocionada. No tenía maldad alguna. Era voluble y escurridiza. Pero, era muy amable. El tipo de maldad que puede matar a alguien así. No quiero verme involucrado. Ni quiero que mis queridos compañeros se vean atrapados en ello. Entiendo que no fueron ellos. Pero, no puedes evitar estar alerta. Termina Todoroki por ella. Y el héroe creador asiente. Pero si de verdad buscan mejorar sus vidas, sería peor que una villana si se lo negara. Quiero ayudarlos. Pero, en caso de que Yokohama esté realmente impregnada de una maldad tan intensa que también los haya infectado. Frunce el ceño ligeramente. Mientras mira al suelo por un instante. No confío demasiado en mi propio juicio. Estoy demasiado parcializada como para ser jurado en este caso, dijo. Moviéndose ligeramente y mirando fijamente a Todoroki con una determinación que le sentaba bien. Así que quería pedirte tu opinión. La valoro mucho. Todoroki-san. Todoroki no puede evitar sentirse un poco halagado por la declaración. Intenta dejarla atrás y se concentra en la pregunta que le han planteado. Parecen simpáticos. Pero... Todoroki hace una pausa y aparta la mirada. ¿Hay algo que no puedo explicar del todo? ¿Será porque pertenecían a una pandilla? Pregunta. Esperando la opinión de Yaoyorozu. Continúa. No quiero rechazar a nadie que busque mejorar su vida. Y mucho menos a personas con orígenes tan difíciles. Porque, si Yokohama es realmente como la describen, no es un buen lugar para vivir. Pero, si son ese tipo de malvados, del tipo que mató a Uwabami, entonces, levanta la vista con determinación. Dudo que Aizawa-sensei los hubiera dejado entrar en ese caso, concluye Todoroki con seguridad. Sensei. El director Nezu. All Might. Todos participaron en esta decisión. Confío en ellos. No nos pondrían en peligro. Tienes razón, dijo Momo con una sonrisa de alivio, sintiéndose algo menos agobiada. Solo tengo que confiar en ellos. Se corrió este riesgo porque, si de verdad es para ayudarlos. Entonces, Todoroki sonríe,
Es una sonrisa tierna y delicada. Frágil en su suavidad pero firme en su determinación. Por supuesto, dice en voz baja. Al fin y al cabo. Los héroes existen para salvar a la gente. Oye. Espera. Bufó Chuya. Siguiendo a Dazai. Que se alejaba rápidamente de los bancos. Como intentando alejarse lo más posible del héroe que lo había ofendido. No podían salir del gimnasio. Pero podían ir a otra esquina. Y el gimnasio era enorme. ¡Qué descaro! Coma. Oye susurrar a Dazai. Y Chuya asiente. Ve que el paso de Dazai disminuye ligeramente y Chuya lo alcanza rápidamente. Colocándose a su derecha. Le sujeta la manga para frenarlo un poco. Soltándolo cuando el ritmo ya parece normal para los demás. Deja que Dazai reflexione un rato. Mientras Chuya también ordena sus propios pensamientos. Me sacó de quicio, murmura Chuya después de un rato. Colocando las manos detrás de la cabeza mientras ambos reducen el paso a un paseo tranquilo alrededor del perímetro del gimnasio. Fue su forma de hablar. Me sacó de quicio. ¡Qué fastidio!, añade Dazai, frunciendo el ceño. Eso es preocupante. No me afecta la gente fácilmente. Chuya lo mira de reojo. Con cuidado de no interrumpir los pensamientos de Dazai. Que se encuentran algo vulnerables. No lo hacen. ¿Quizás fue algo que dijo? Por cierto. Lo manejaste de puta madre. Buena actuación. No estaba actuando del todo. Asiente Dazai en voz baja. Chuya intenta contenerse antes de quedarse boquiabierto. Atónito. Mirando a Dazai. Era raro que admitiera cosas así. De hecho, casi nunca lo hacía. Era extraño. Chuya lo guardó en su cabeza para reflexionar sobre ello más tarde. Ahora no era el momento. Chuya tararea. Dazai casi nunca le revela sus pensamientos. Así que procura ser cuidadoso con sus silencios y palabras. Espera. Deja que el silencio se prolongue por si Dazai quisiera decir algo más. Cuando Dazai no da más detalles después de esperar un rato. Chuya se siente ligeramente decepcionado. Pero aparta ese sentimiento. Al fin y al cabo. Fue un milagro que compartiera tanto. Para mí. Lo mejor era el trabajo de caridad pretencioso, dice el pelirrojo tras un largo silencio. Dazai asiente. Chuya sabe que les molesta. Es esa actitud suya. Tan fuera de lugar en sus vidas. Hablándoles como si fueran bebés. Dazai suspira. Dejando caer los hombros. Y controla su expresión mecánicamente hasta lograr una expresión agradable. Ver a Dazai hacer esto siempre le recordaba a Chuya a un bufón cambiando de máscara en una obra interminable. Siempre resultaba un poco incómodo. Bueno. Parece que contamos con su simpatía. Desgraciado. Dazai ríe con ligereza. En verdad. Así es. Chuya roza con el hombro a Dazai. Los momentos de ternura entre ellos eran raros. Pero habían sido un poco más frecuentes en esta misión. ¡Qué fastidio! Bueno. No pensemos en esa mierda por ahora. Miren la farsa que esta clase llama entrenamiento de combate. La chica invisible está desnuda. Dazai se sobresalta y, sorprendido, levanta la vista. Enseguida encuentra a la heroína invisible. Que solo lleva un par de guantes. Su rostro palidece ante la absoluta estupidez de la acción. ¿En serio? Susurra. Ofendido. Chuya solo suelta una carcajada al ver la cara de sorpresa de su compañero. Momo sonrió levemente ante el gruñido ahogado de Bakugou mientras Kirishima lo arrastraba hasta la mesa. Al fin y al cabo. Había sido idea suya. Que se sentaran juntos como clase un rato para que los alumnos nuevos se acostumbraran a ellos y así ellos también pudieran conocerlos mejor. Escucha los insultos de Bakugou y siente cierta diversión. El lenguaje soez era raro. Por no decir inexistente. En su casa y en su círculo de amigos anterior. Si bien imprudente e indecoroso. Oír a alguien insultar a otro con tanta pasión y sin pudor era interesante. ¿Por qué demonios debería importarme ese enano? O esa maldita zorra vendada. Ni hablar. Para nada. Y menos con ese Deku de mierda. Ni hablar. Gruñó Bakugou a Kirishima. Que lo estaba jalando por la parte de atrás del cuello de la camisa. Porque es de hombres.
Por eso. Chubro es genial. Te caería bien. Aunque todavía no he tenido la oportunidad de hablar con Dazai. Así que tenemos que remediarlo. Ni de coña. No lo haré. ¿Y Chubro? ¿Ya? Bakugo explota. Literalmente. Jirou se inclina para susurrarle algo. Momo a su vez inclina la cabeza hacia ella. ¿Soy yo o está un poco celoso? La música le murmura. Con expresión de profundo fastidio. Momo se ríe entre dientes. ¿Quién puede asegurarlo? Allí. Allá. Hoy se sentarán con nosotros. Momo alzó la vista al oír la voz familiar y vio a Uraraka guiando a Chuya y Dazai hacia la mesa. Chuya llevaba una bandeja de comida y Dazai estaba comiendo una manzana. Momo frunció el ceño. Eso no era suficiente. Sobre todo en el curso de héroes. Los dos niños se sientan a la mesa. Dazai sonríe y Chuya asiente con la cabeza en señal de reconocimiento. Dazai-san. ¿Eso es todo lo que vas a comer? Pregunta Momo con vacilación. Al hacerlo, todas las miradas se centran en la falta de comida de Dazai. Tío. Eso no es suficiente para nada. Dice Kirishima. Acercándole la bandeja a Dazai. Necesitas calorías en el curso de héroes. Amigo. Voy a buscar algo más para mí. Espera, no. No. Por favor. No te molestes. Dazai ríe con un ligero nerviosismo. Incómodo al ver que sus hábitos alimenticios están en el punto de mira. Chuya parece algo disgustado. Enfadado por su compañero. Al fin y al cabo. Este tipo de comportamientos debían manejarse con delicadeza. No es que no quiera la comida. Es que, Dazai miró a su alrededor y asintió para sí mismo. Tomó la bandeja de Chuya y tocó el arroz de su plato. Ignorando las protestas de su compañero. La comida desapareció en un destello azul pálido. La comida aquí se prepara con la peculiaridad de la hora punta del almuerzo. Jaja, dice el chico vendado mientras deja la bandeja de Chuya. Ahora vacía de arroz. Frente a él. Chuya se queda estupefacto ante la grave falta de arroz. ¿Qué demonios? ¿Ahora tiene que hacer cola otra vez? Así que no puedo comerlo. Sonríe. Por favor. Kirishima-kun. ¿Verdad? El pelirrojo asiente. No desperdicies tu comida conmigo. Empuja la bandeja hacia Kirishima. Evitando cuidadosamente tocar la comida. Kirishima. Que balbucea algo sobre lo varonil que era Dazai con lágrimas en los ojos. No pasa por alto su cuidado. No se desperdicia comida contigo, dice Momo con firmeza. Aunque algo en sus palabras le resulta extraño. Puedes pedir comida casera. Seguro que te la aprueban. Es inconcebible que la escuela haya pasado por alto una necesidad tan básica para ti. Dazai sonríe. Evitando cuidadosamente la primera parte de las palabras de Momo. No te preocupes demasiado. Casi no como de todas formas. En la residencia hay comida casera. ¿Verdad? Comeré allí. No. Esto es totalmente inaceptable, dijo Iida. Levantándose bruscamente. Déjame traerte algo de comer. Por favor. Espera aquí. Osamu-kun. No hace falta, dice Dazai con firmeza. He desayunado mucho. No hay necesidad de tanto alboroto. Chuya frunce el ceño al oír esas palabras. Momo lo nota. Era bastante extraño que Dazai se opusiera tanto a esto. Te comiste media tostada para desayunar. Imbécil, le gruñe Chuya. Presidente de la clase. Espere. Déjeme ir con usted. Este idiota no comerá sino. Iida asiente y Chuya se va con él. Dejando atrás a un Dazai ligeramente avergonzado. Dios. Ese estúpido chibi, oyó murmurar a Dazai. Haciendo un drama de nada. Parecía que se querían mucho. La verdad es que daba un poco de ternura. ¿Cómo se conocen tú y Chuya? Pregunta Momo sonriendo. Intentando desviar la conversación de los hábitos alimenticios de Dazai. Que claramente lo incomodaban. Los demás en la mesa se inclinan hacia ella. También curiosos. Excepto Bakugo. Claro. Pero Momo se da cuenta de que está escuchando. Ah. Se unió a la pandilla a la que yo pertenecía, dice Dazai con naturalidad. La mitad de la mesa se estremece ante la admisión tan despreocupada de pertenecer a una pandilla.
Cuando Dazai lo mencionó hoy temprano, la información se extendió al resto de la clase. Todos conocían las acciones previas de los nuevos alumnos. Pero aún así, no dejó de ser impactante. Maldita pandilla. Comillas, coma. Oye decir a Bakugo en voz alta. Y el sensei todavía cree que estos malditos extras pertenecen aquí. Bakubro. Reprende Kirishima mientras algunos de sus compañeros lo miran con reproche. Lo están intentando. Intentarlo no sirve de nada. Kirishima. Una vez villano. Siempre villano. Gruñó Bakugo. Momo miró a Dazai para ver su expresión. Pero se sorprendió por su actitud de total indiferencia. Se estiró con pereza y giró los hombros, mirando distraídamente sus uñas. Estoy un poco confundido. ¿Qué considerarías malvado? ¿Bakugo? Pregunta Dazai con indiferencia mientras mira de reojo al chico y le da un pequeño mordisco a su manzana. ¿El acoso violento cuenta? Me pregunto si sí. Al fin y al cabo, soy un villano. No puedo distinguirlo con certeza. ¿Sabes? Bakugo retrocede como si hubiera recibido una bofetada. Dazai simplemente lo mira con indiferencia. ¿Qué intentaba decir Dazai? Todos los demás en la mesa parecían confundidos. Excepto Midoriya. El chico de pelo verde parecía como si acabara de ver un fantasma. Miraba a Dazai con expresión de shock. ¿Qué quieres decir? Pregunta Kirishima con vacilación, mirando alternativamente al sorprendido Bakugo y al indiferente Dazai. No entiendo. Dazai se ríe. Yo tampoco. No te preocupes. Solo digo tonterías. Punto. Dazai ríe entre dientes. ¿Verdad? ¿Bakugo? Punto. Bakugo continúa mirando fijamente a Dazai. Luego gira repentinamente la cabeza para fulminar con la mirada a Midoriya. Deku, no lo sé. ¿Cachan? Dice Midoriya, con expresión de pánico. Yo no. ¿Qué demonios? Comillas, coma. Truena Bakugo. Apuesto a que. Vamos. Vamos. Solo fueron unas palabras sin sentido. Fruto de una corazonada. Por favor. No les dé importancia. Sigamos adelante. ¿De acuerdo? Dazai sonríe a pesar de la tensión en la mesa. Llevo tiempo queriendo preguntar. ¿Dónde puedo encontrar a esa Hatsune de la que tanto he oído hablar? Las palabras son alegres. Como si la tensión que impregnaba la mesa no existiera. Responde Uraraka con vacilación. Ella, levanta la vista y divisa dos figuras que se acercan. Iida y Chuya han vuelto. Dazai resopla y se da la vuelta para ver. Y efectivamente, el chibi y el presidente de la clase habían regresado. Llevaban una especie de evento, que dejaron caer sin ceremonias frente a Dazai mientras Chuya se sentaba con una nueva bandeja. Esta vez con arroz. Los profesores se disculparon profusamente por su descuido, dice Iida, ajeno a la tensión en la mesa. Mientras se sienta. En realidad, este es el almuerzo de la profesora Midnight. Ella prefiere cocinar en casa. Pero lo ofreció y fue a buscar el almuerzo a la cafetería. Esto es un descuido imperdonable, murmura Iida para sí mismo. Dazai mira el bento como si hubiera matado a toda su familia. ¿Y bien? Dice Chuya mientras hurga en su propia bandeja. Come. Caballa babosa. Sí, gracias. Tenia-kun, murmura Dazai mientras desenvuelve el bento con cuidado. Entonces, Chuya mira a su alrededor. Confundido. ¿Por qué todos parecen como si su abuela hubiera sido atropellada por un camión? ¿Qué me he perdido? Bakugo se levantó y salió furioso sin responder, dejando a Chuya e Iida muy confundidos mirándolo. La clase no estaba mejor. Preguntándose qué había dicho Dazai que le había molestado tanto. No le hagas caso. Solo está resentido, dice Dazai mientras juguetea con la tapa de la caja. Volverá. Solo está intranquilo. ¿Cómo puedes saber eso? Pregunta Sero. Inseguro. Jaja. Supongo que es otra buena corazonada. Momo se queda mirando al niño vendado. Y también ve a Todoroki enderezarse en su silla. Si no te importa que te pregunte, comienza Momo, cuidando sus palabras. ¿Qué quisiste decir cuando le dijiste todo eso a Bakugo-san? Chuya frunce el ceño.
Dijiste una estupidez. ¿Verdad? ¿Maldito derrochador de vendas? Comillas. Dazai solo ríe entre dientes. Es justo que yo también pueda responderle después de que él me diga algo. ¿No? Él sacó a relucir mis errores del pasado. Así que yo saqué a relucir los suyos. Es lo justo. ¿Verdad? Comillas. Chuya arquea las cejas mientras mira al chico a los ojos. Buscando algo. Luego se encoge de hombros y sigue comiendo. Ahí estaba. Eso era lo que la inquietaba. Vio que los ojos de Todoroki también se iluminaban al darse cuenta. Fue esa mentalidad de, ojo por ojo, que emanaba de Yokohama. Fue esa filosofía de, hacer lo que sea necesario. Sin importar el costo, la que parecía envolver a estos dos chicos tan profundamente que se reflejaba en su misma forma de hablar. Esto no era algo que se pudiera ocultar fácilmente. Dudaba que el chico vendado hubiera notado algo extraño en su forma de manejar la situación. Era como si Chuya desconociera que beber alcohol siendo menor de edad era un delito. Ambos estaban inmersos en la oscuridad que conformaba la ciudad criminal que llamaban Yokohama. Y desconocían por completo el funcionamiento de la sociedad normal. El resto de la clase no lo veía. Pero Yaoyorozu sí. Por eso Yaomomo tenía dudas. Porque si habían heredado esos rasgos. ¿Quién sabe qué más? Pero entonces ve cómo el ambiente en la mesa se va relajando gradualmente a medida que los dos chicos se comportan como cualquier otro niño de esa escuela. Bromeando y riendo con sus compañeros de clase. ¡Qué contradictorio! Piensa mientras Chuya se ríe de algo que Tokoyami ha dicho y Dazai se ríe entre dientes. ¡Qué confuso! De acuerdo. Suspira Aizawa. Mirando a los dos únicos estudiantes de la clase. Con un profundo deseo de tomar una copa. Los chicos se quedaron una hora más después de clase para estudiar ética. Moral y temas generales relacionados con los héroes. Tras una cuidadosa consideración. Se descartó la idea de la clase durante el almuerzo. Ya que la convivencia solía darse en ese momento. Para facilitar la integración de los chicos a la clase. Almorzaron con la clase de Aizawa. Pero se quedaron una hora más. Por lo tanto, también aumentaban las horas de trabajo de Aizawa. Pero bueno. Ser profesor ya era un infierno de por sí. ¿Qué importaba un poco más? Los dos niños estaban sentados frente a él. Él estaba de pie frente a la pizarra. Preguntándose por dónde empezar. ¿Qué entiende usted por toma de decisiones? Comillas, coma. Pregunta finalmente Aizawa. Optando por una pregunta más fácil de comprender. Tomar decisiones, dice Chuya sin rodeos. Dazai asiente. Una mejor respuesta. Chico. Tomar buenas decisiones. Entonces. Bueno. No se le puede reprochar nada a esa respuesta. Aizawa se pasa una mano por el pelo y se da un puñetazo en el puente de la nariz. Ya se siente cansado. Aizawa suspira. ¿Qué caracterizaría una buena decisión? ¿A quién beneficiaría? Coma. Pregunta. Dejando que la seriedad se filtre en su tono y la firmeza se refleje en su postura. Al fin y al cabo. Esto era importante. Yo y mis aliados. Por supuesto, responde Chuya con seguridad y rapidez. Es lo que cree de todo corazón. Es una respuesta bastante estándar. Casi acertada. Incluso. Se vuelve hacia Dazai para conocer su opinión sobre la pregunta. El chico moreno hace el gesto de pensar. Balanceando las piernas ligeramente y apoyando la barbilla en el puño. Por sus gestos. Parece de su edad. O incluso más joven. Eso solo hace que su respuesta posterior sea aún más desconcertante. Una que me acercaría a un suicidio alegre. Chuya le da un codazo al chico. No le hagas caso, dice el pelirrojo. Molesto. Como si el chico no hubiera dicho algo alarmantemente obvio. ¿Qué? Aizawa frunce el ceño. ¿Suicidio? Un nudo se le forma en el estómago al oír la respuesta. ¿El chico estaba bromeando? No era una broma de buen gusto en absoluto. Recuerda cómo Dazai se había desplomado en medio del combate durante la batalla de Yokohama. Sin importarle su propia seguridad. Recuerda cómo Dazai había evitado con vehemencia mirar su desayuno ese día. Observa los brazos de Dazai. Vendados y envueltos en abundante gasa.
No fue una broma muy buena. La verdad. Por favor. Absténgase de hacer bromas sobre un tema tan serio. Ahora. Su respuesta, dice Aizawa secamente. Y la pregunta suena más fría de lo que pretendía. No estoy bromeando. ¿Sabes? Se queja el chico, estirando los brazos por encima de la cabeza en un gesto extravagante. Las mejores decisiones son las que me acercan a la dulce liberación de la muerte y, en consecuencia, acercan a Chuya a las canas. ¿Como aquella vez que te lanzaste al tráfico en plena misión? Pregunta Chuya, con el rostro contraído en una supuesta irritación al recordar aquello. Dazai se ríe entre dientes. Claro. Chibi estuvo furioso durante semanas. Eso no puede ser cierto. Aizawa siente un nudo en el estómago. ¿Te lanzaste al tráfico? Pregunta con cautela, esperando que sea una broma interna que no entienda. Siempre hace esto para llamar la atención. No le hagas caso, dijo Chuya secamente. Aizawa sintió un peso terrible al oír la respuesta. Ese bastardo se cuelga de una soga cada 2 semanas. Su médico me dijo que no era grave. Así que no te dejes engañar. Dazai frunce el ceño ante eso. Mi médico es un estúpido y Chuya es un perro por escucharlo tan ciegamente. Su rostro se transforma en una sonrisa con rasgos afilados. Deberías respetarlo más, replica Chuya con la misma intensidad. Y yo no soy un perro. Soy leal. Algo que tú claramente te falta. La réplica es más airada de lo habitual. Esto no era una discusión cualquiera, sino una pelea de verdad. Aizawa siente un frío peso en el estómago. Esto no era una broma. El niño vendado sonríe con malicia. A Chibi le gusta ser un perrito faldero. Moviendo la cola y obedeciendo a todo el mundo. Comillas. El tono es cruel. La sonrisa aún más. De alguna manera. Aizawa siente que se está perdiendo una parte clave de la conversación. Chuya parece genuinamente enfadado. Pero antes de que pueda replicar, el héroe de la eliminación interviene. Colgarse de una soga cada 2 semanas. Le repugna pensar que un niño tan pequeño exhiba tales comportamientos. Si realmente lo hacía para llamar la atención. El hecho de que la exigiera con tanta agresividad ya era una señal de alarma. La gente suele decir, es para llamar la atención, para desacreditar a la persona a la que iba dirigido. Como si pedir atención no fuera en sí mismo un grito de auxilio. Como si los seres humanos no necesitáramos atención biológicamente. No había vergüenza en pedir algo tan necesario. E incluso si era para llamar la atención. Exigirla por medios tan extremos. Aizawa no puede ni imaginar lo que sufrió ese chico. Dazai. No sé qué te ha dado de comer ese médico. Pero te aseguro que este comportamiento no es normal, dice Aizawa, sintiéndose preocupado y mal a pesar de sí mismo. Nakahara. Esto es grave. El chico pelirrojo se burla antes de que Aizawa termine su frase. Aizawa se siente completamente perdido. ¿Qué tipo de médico? Aizawa se tensa ligeramente al reflejarse en su rostro la preocupación que había ido acumulándose desde el inicio de la conversación. Dazai muestra una leve sorpresa al notarlo. Oh. Sensei habla en serio, dice Dazai. Vagamente sorprendido. No te preocupes. El suicidio es mi sueño. Así que me da alegría. ¿Acaso no es bueno tener aficiones? Esa afirmación tiene tantas cosas erróneas que Aizawa no sabe por dónde empezar. Había oído rumores, al fin y al cabo. En la UA las noticias corren como la pólvora, sobre las aficiones de Nakahara. También había oído hablar de la ingeniosa coartada de Dazai. Una que sin duda el director Nesu apreciaría. Coleccionar alcohol y suicidio. Aficiones. Aizawa siente un nudo en el estómago. Sobre todo por la indiferencia de Nakahara. ¿Quién era ese supuesto médico que le había dado semejantes garantías? ¿Por qué le creía a él antes que a un chico con el que seguramente era amigo? Dazai. Aizawa siente que una tristeza lo invade al mirar a los ojos del chico. El muchacho realmente cree que el suicidio es un pasatiempo apropiado. El sensei es demasiado serio. Parece incómodo. Nota Aizawa. Un horror lo invade al darse cuenta de que su incomodidad se debe probablemente a que nadie se había preocupado nunca por sus aficiones.
Aficiones. Piensa. Sintiéndose mal. Malditas aficiones. Sin mencionar la reacción de Nakahara, un profundo temor lo invadió. ¿Qué adulto lo había engañado de esa manera? Nakahara era claramente capaz de compasión. Había visto cómo el pelirrojo protegía sutilmente al chico vendado. Esta situación olía tan mal a manipulación que Aizawa sintió náuseas. Nakahara. ¿Por qué crees que es para llamar la atención? Pregunta con cautela. Preocupado. Porque mírenlo. Carajo. Gritó el chico, poniéndose de pie furioso. Todo lo que hace es para llamar la atención. Las malditas vendas. Los lloriqueos. Los dramas. Las bromas estúpidas. Y ustedes se lo dan. Gruñó Chuya, mirando al otro chico, que parecía bastante impasible. Te aseguro que este niñito mimado era el más consentido y mimado de toda la organización. Recibía un trato especial. ¿Sabes? Su mentor era el médico más cualificado de todo el sindicato. Lo examinó durante horas en otra enfermería mientras a nosotros nos mandaban a la clínica normal y teníamos que esperar nuestro turno. Su mentor lo trataba como a un bebé. Me da asco. Y encima, sigue haciendo estas cosas. Sigue quejándose de él. ¿Acaso no estaría yo hasta las narices? Pues lo estoy. Y encima me llama perro por eso. Aizawa no sabe qué decir al respecto. Chibi es tan tonto, oyó decir en voz baja al chico vendado. Aizawa giró la cabeza hacia él. En su rostro había una sonrisa neutra que dolía mirar. Pero supongo que Chibi tiene razón. ¿Eh? ¿Qué? Murmura Aizawa, sintiendo un doloroso nudo en el estómago. Chico, eso no es. Estoy bastante mimado. Sensei, dice Dazai con una risita nerviosa. Una risita forzada que suena desagradable y burlona al oído de uno. Pero para Aizawa suena como un sollozo ahogado. Un grito cortado por la mitad antes de poder salir de su garganta. Claro que sí, exclamó Chuya, con el rostro desencajado por la furia, mirando a un extraño. Pero Aizawa solo pudo ver la profunda tristeza y el anhelo en sus ojos. Una tristeza contenida. Como si no tuviera derecho a estar ahí. Sin embargo, estaba ahí. Esa tristeza se reflejaba en la superficie de esos ojos azules. Como si lloraran sin lágrimas. No tienes ni idea de la suerte que tienes. Tienes un adulto en tu vida que siempre se ha preocupado por ti. Y tú. Maldito. Maldito desagradecido, dijo con voz derrotada. No sabes la suerte que tienes, dice Chuya con voz tensa y un tanto derrotada. Suena dolorosamente vulnerable. Los ojos de Dazai son fríos. Su rostro está dominado por esa estúpida y miserable sonrisa. Por supuesto. Tengo mucha suerte. Lo dice como si fuera una maldición. Sus ojos están congelados en una mirada que grita sin necesidad de palabras. Chuya se deja caer en su asiento, hundiéndose en él. Te odio. Lo dice con sinceridad. Dazai tararea, recogiendo las piernas sobre el asiento y apoyando la barbilla en las rodillas. Mirando a Chuya a través de ellas con inocencia. Por supuesto. Hay un profundo resentimiento en su tono. Aizawa. Por primera vez en muchísimo tiempo. Se siente completamente perdido. Los dos. Dice. Sintiendo una ira insoportable hacia quien quiera que haya corrompido a estos niños hasta convertirlos en esto. Tragó con cuidado la bilis que le subía a la garganta y miró a los chicos. Sus rostros estaban cerrados. Aislados del mundo cruel y de las miradas indiscretas. Reúne valor para seguir preguntando. Porque esto no puede esperar. ¿Con qué frecuencia intentas suicidarte? ¿Dazai? Deja de hablar de ello como si estuviera mal, oyó murmurar a Dazai, ocultando el rostro entre los brazos por un instante antes de alzar la vista. Chuya resopló y apartó la mirada. Por favor. Conteste. Siempre que tenga la oportunidad. ¿Lo has intentado desde que llegaste aquí? Todavía no. No he encontrado la oportunidad perfecta, dijo el chico con una sonrisa burlona que le revolvió el estómago a Aizawa. ¿Acaso cree que puede salirse con la suya con una broma? ¿Que Aizawa es tan detestable como para permitírselo? Sin embargo, había dicho. Observa a Aizawa con inquietud. Sin embargo,
No es un pasatiempo apropiado para un niño. Esto no es normal en absoluto. Intenta decir Aizawa. Pero sus palabras caen en saco roto. Vale, dijo el chico con tono tajante al ver que su intento de bromear no surtía efecto. Eres un niño. No debería serlo, está bien. Aizawa deja caer los hombros. ¿Qué puede decir? ¿Por qué quieres morir? Pregunta. Mirando al niño con desesperación. El niño sonríe sardónicamente. Como si fuera una pregunta graciosa. ¿Por qué querría yo vivir? ¿Sensei? Por tus amigos. Por tu familia. Si no por ti mismo. Por las metas que tienes en la vida. Para apreciar este mundo nuestro. Hay tanto ahí fuera. Chico, y nada de esto será suficiente, dice. Como si recitara un hecho. Su voz se arrastra desde su garganta como engranajes que chirrían al detenerse. Este mundo inmenso es tan condenadamente pequeño. Tan insignificante. Sensei. Que no le sirve de nada. Su voz se quiebra al pronunciar la última palabra. Como si la frase misma lo agotara. ¿Para qué? ¿No sirve de nada? Pregunta a Aizawa con desesperación. Nota que Chuya lo mira fijamente. Con expresión de conflicto y ligeramente sorprendida. ¿Estará empezando a comprender algo? Este vacío en mi pecho. Sensei. Puedo rascarlo. Puedo arrancarme la piel hasta dejarlo hueco. Pero jamás podré tocarlo. Siempre estará ahí. Nada lo llenará jamás, dice Dazai. Con la mirada algo perdida. Una mano vendada se alza por reflejo para agarrarse el pecho. Nada en este mundo corrompido será jamás suficiente. Jamás se comparará con la miseria que supone prolongar este sufrimiento. ¿Por qué te parece tan malo el suicidio si al menos me liberaré? No hay escapatoria en este mundo. Lo he intentado todo. He matado a muchos. Los he oído suplicar por la vida. Con la esperanza de que al menos una de las razones que balbucean en su último aliento despierte algo en mí. Pero lo único que despierta es decepción. Lo dice con tal sinceridad. Con tal vehemencia. Que Aizawa sabe que es verdad. El héroe de la aniquilación siente que las palabras le fallan al mirar al chico al que este mundo sin duda ha fallado. Ve cómo Chuya frunce el ceño al mirar a su compañero. Ve cómo su rostro se contrae. Los ojos del chico suicida se abrieron levemente. Como si acabara de darse cuenta de lo que había dicho. Forzó una sonrisa. Una expresión amable que ocultaba la absoluta inexpresividad de la anterior. Frotándose y restregándose la cara como si aquellas emociones que había mostrado con tanta vulnerabilidad jamás hubieran existido. Aizawa sintió un nudo en la garganta al verlo. Por supuesto. No te lo tomes en serio. Ríe Dazai. Estaba un poco exagerado. Ya sabes cómo soy. Dazai. Chuya susurra. Con cara de horror. Ay. Soy un poco consentido. ¿Sabes? Ríe entre dientes. Quería llamar la atención. Parecen peces fuera del agua. Qué serios. Se da una palmada en la rodilla y se ríe como si su dolor fuera una broma. Mira eso. Ya pasó una hora. El tiempo vuela cuando uno se divierte. ¿Eh? Así que me voy. El chico se levantó de un salto y salió hacia la puerta antes de que Aizawa pudiera decir una palabra. Dazai. Espera. Chuya se levanta y sale corriendo. Sin siquiera mirar atrás al profesor que dejó en la habitación. Aizawa siente un dolor punzante en el corazón. Ya no sabe qué hacer.